Bueno, mientras empieza la transmisión, gracias a Dios por verlos. Ya tenía 2 años y medio, más o menos, calculamos que no nos reuníamos al discipulado físicamente. Y pues han pasado muchas cosas en este tiempo, pero Dios está con nosotros. Obviamente, así como ustedes, extraño mucho a mi papá. Y yo sé que ustedes también. Pero gracias a Dios porque Él nos da la fuerza para seguir adelante. Y que Él está con nosotros. O sea, los técnicos en el sonido que me digan cuando empezamos. ¿Ya está? Ok. Vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a empezar y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por otra vez estar reunidos, Señor, en tu nombre. Estamos con el corazón abierto, Señor, a ti. Señor, te pedimos y te suplicamos que tú nos abras el entendimiento espiritual, Señor, para que tu palabra entre, Señor, y nos transforme y nos renueve, Padre Celestial, para hacerte agradable, Señor. Ministranos tú, Espíritu Santo, y que no se hable nada más ni nada menos, sino exactamente lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues para retomar, les hice que vamos a llenar juntos. Y antes de empezar, vamos a empezar con los profetas menores. Pero yo tenía en mente a muchos que están, gracias a Dios, incorporándose al discipulado, hacer como una línea de tiempo o un repaso de la Biblia. Aquí en esta hoja que les estoy dando, básicamente tienen toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Sí lo pueden ver? Y esto les va a ayudar mucho a ubicar los sucesos de la Biblia. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo en el cristianismo y no ubica los tiempos de la Biblia. No sabe, lees un profeta y no sabes ni cuándo fue, entonces esto creo que les va a ayudar mucho. Pero vamos a hacerlo juntos, ¿les parece? La primera línea que tienen arriba, dice el libro de la Biblia, ¿se fijan? ¿Se ubican? Libro de la Biblia y abajo etapa. Y si se fijan, esas dos líneas paralelas están acomodadas con el mismo color, ¿verdad? Para que ustedes ubiquen que la Biblia, que empieza en Génesis capítulo 1, ahí empieza, desde Génesis capítulo 1 al capítulo 11, eso se le conoce como la etapa de la creación en la Biblia, ¿sí? Y abajo les puse unas líneas que son verticales, muy finitas, azules, ¿sí las ven? Lo que trato yo de explicar con esa línea es que a partir de ahí empieza el tiempo, ¿sí? Y les puse 4000 antes de Cristo con un signo de interrogación, porque realmente a ciencia cierta no podemos decir exactamente cuándo fue, es un cálculo aproximado, ¿sí? De tal forma que tenemos más o menos como ¿cambio ¿o me espero? 6000 años tiene la Tierra en total. Permíteme un segundo que voy a poner mis lentes porque no me gusta usarlos, pero ya estoy batallando ya los años están haciendo su efecto. Entonces, en el 4000 años antes de Cristo. Ahora vamos a ponernos así para todos los que no están tan familiarizados con la línea del tiempo. Si nos vamos hasta el final, yo les estoy poniendo ahí la fecha de hoy, la actualidad. ¿Sí ven? Año 2022, ¿lo ven? ¿Lo ubican? Año 2022 y les puse una burbuja que dice actualidad. Hoy estamos en el año 2022 después de Cristo, ¿sí? Y luego para acá les puse año 3000 porque ya estamos comenzando el tercer milenio, por decirlo, ¿verdad? Ya estamos en el 2022, estamos haciendo la cuenta pero les puse un signo de interrogación porque no sabemos, ¿verdad?
el tiempo y los hechos finales de la consumación de los tiempos se están dando en este tiempo, ¿sí? Entonces, si se regresan un poquito más, van a ver una línea roja. ¿Y ese qué año es? El año cero. Año cero. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesucristo, ahí se partió la historia de la humanidad, ahí se partió el tiempo. La venida de Cristo representa el año cero y hacia el futuro otra vez fue año 1, año 2, año 3 y ahorita estamos en el 2022. Pero si ustedes retroceden, o sea, tantito a que es a mi izquierda del año cero, ¿qué año marca ahí? Antes de Cristo. Y luego más para la izquierda, ¿qué dice? 536 antes de Cristo. Y luego no trae nada, ahí van a poner esta fecha que les voy a dar. Van a poner 605 en el que está abajo, en el que está en la misma línea. 605 antes de Cristo. ¿Sí? Donde empieza la cautividad, sí. Porque si se fijan, también hay otro circulito que les dejé vacío arriba, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿No están perdidos? Hay un rayito, como que hay un rayito ahí. En ese donde está el rayito, ahí van a poner 539, ¿sí? 539. Ajá, donde está el rayo, 539. Les voy a explicar más adelante por qué. Y abajito, que es a la misma línea, a la misma altura, dijimos que 605. ¿Todos van bien? Bueno. Y luego, antes del 605, ¿qué año es? 722. Y luego viene vacío otra vez. Ese año que es vacío, van a ponerle 931. ¿Sí? 931. ¿Y luego qué año sigue? 1043. ¿Sí se fijan cómo a la medida van aumentando los años, verdad? Hacia atrás. Eso es importante que lo tengan. No estoy segura si todos lo sabían o no lo recuerdan, pero es importante. Van aumentando hacia atrás. Y después sigue el año que les voy a dictar que tienen que anotar. Aquí está en la época de los jueces, ¿verdad? 1398. 1398. Y luego, donde dice la conquista, ahí ustedes sí lo ven. ¿Qué año ven? 1405. Y luego sigue 1525 y luego llegamos al 4000, ¿verdad? Entonces, cada línea, más o menos, yo traté de darles a entender que donde empieza la línea, ahí son el año 4000. La siguiente línea, ahí exactamente donde está la línea, es el año 2165. Y así. Entonces, de tal forma que en esta línea de tiempo ustedes tienen todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. La época de la creación, dijimos que le podamos decir los comienzos y puse un solecito ahí, ¿verdad? Cuando Dios creó las cosas, fue esos 11 capítulos de Génesis, porque ahí abajo les estoy poniendo una referencia, desde la creación hasta la esparción de la población. Quiere decir que fue cuando en la Torre de Babel se dividieron, porque Dios les dio diferentes idiomas y se pobló la tierra, ¿verdad? Entonces, si la etapa de los comienzos, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, y la primera línea es Génesis 1, capítulo 1, el capítulo 11, en esos 11 capítulos, más o menos así, sin hacer matemáticas exactas porque yo no soy buena, ¿cuántos años pasaron? Más o menos, como 2000, ¿verdad? O sea, de Génesis 1 a Génesis 11, ¿cuántos años pasaron? Como 2000 años, ¿sí? Fue un gran, esos 11 capítulos marcan un gran periodo de tiempo, ¿verdad? Aunque nada más son 11 capítulos. ¿Se acuerdan que la gente vivía mucho tiempo? ¿Sí? Casi 1000 años Matusalén, ¿sí? Entonces, ahora, arriba les puse Job. ¿Por qué Job? Acuérdense que como está nuestra Biblia, el orden de nuestra Biblia, como está hecha la Biblia, los libros no es un orden cronológico, o sea, no va en orden de cómo acontecieron las cosas. Y Job, aunque está
antes de los Salmos, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Antes de los Salmos, Job se dice que vivió durante el tiempo de la época patriarcal. ¿Por qué? Porque en Job se habla de animales que son muy parecidos a los dinosaurios, ¿sí? Entonces probablemente él vivió antes del diluvio todavía, ¿sí? Por eso ponemos a Job al principio, ¿sí? Porque probablemente fue la época en que Job vivió. Y luego pasamos a la época patriarcal, que así se le llama. Etapa patriarcal, sí. Ah, no, espérenme. Ah, no, discúlpenme. No, en el primer cuadrito, en todos los naranjas son los que ustedes van a llenar. En el sol, adentro del círculo, yo voy a poner los comienzos, adentro del sol. Los comienzos, ¿sí? Los comienzos, porque este sol es los comienzos de toda la creación, de toda la tierra, de todo el mundo. Y abajo, gracias Sofi por recordarme, así avísenme porque se me va la onda de que tienen que llenarlo. Ahí abajito, en ese rectángulo de abajo, pueden poner desde la creación. Esos cuadritos de abajo solamente son como complementarios, ¿sí? Desde la creación hasta la esparción de la población. Desde la creación hasta la esparción de la población. Ustedes me van diciendo. Ok. Esa es la primera etapa que vemos en la Biblia. Y después, a partir de Génesis capítulo 12, ¿cuántos capítulos tiene Génesis? 50. Desde el capítulo 12 hasta el 50 se le conoce como la etapa patriarcal. Y en el cuadrito de abajo, ahí tienen escrito nacimiento de Abraham, porque a partir de que nace Abraham, ahí se marca la etapa patriarcal. Acuérdense que el pueblo de Dios, en la nación de Israel, se originó en Abraham, ¿sí? En Abraham se originó, él es el padre de la fe. Y termina en Génesis 50. ¿Y cómo termina? Cuando José lleva a su padre Jacob y a sus hermanos a Egipto, ¿verdad? Así termina Génesis. Ese se le conoce como la etapa patriarcal. Luego en el año 1525, el nacimiento de Moisés marca la etapa. ¿Cómo se llama esta etapa? El Éxodo, ¿sí? Marca esta etapa. ¿Y en qué libros de la Biblia vemos esta etapa? Ajá, que sería Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Luego viene el año 1405. A partir de ese año se le conoce como la conquista, que es desde el momento en que Josué se convirtió en líder de Israel y los introdujo a la tierra, ¿sí? Entonces, más o menos en el año 1405, cuando Josué se convirtió en el líder porque murió Moisés, ¿verdad? Se le conoce como la etapa de la conquista. Y puse ahí un dibujo de un señor con el cuerno porque yo siempre me acuerdo de la conquista mucho por la historia específicamente de Jericó, cuando tocaron los cuernos, ¿se acuerdan? Y cayeron los muros. Por eso la tengo ahí. Y si me regreso un poquito, cuando ustedes ven la era patriarcal, les puse ¿qué dibujito? Estrellas, porque el Señor le prometió a Abraham que su descendencia serían como las estrellas, ¿verdad? Entonces, la conquista es el libro de Josué. Eso, todo el libro de Josué es la época de la conquista. Y luego siguieron la época de los jueces, que es el año que anotaron, 1398. Esa época es a partir de que ellos ya viven en la tierra prometida. La tierra prometida se le llama también como Canaán, ¿sí? Canaán es el lugar de la tierra prometida. Toda esa época de los jueces, y puse esas cadenas porque los jueces eran libertadores. ¿Se acuerdan que el pueblo pecaba? Clamaban a Dios y Dios mandaba un libertador. El más famoso de todos, ¿quién es? Sansón, ¿verdad?
Sansón es el más famoso de todos, hasta los que no conocen la Biblia saben de Sansón, ¿sí? Entonces ahí está, y esa época de los jueces está en qué libros de la Biblia, están Jueces, Ruth y primer libro de Samuel del 1 al 7. Acuérdense que en estos libros del Antiguo Testamento son libros. A veces nos equivocamos, a mí me pasa seguido y decimos primera de Samuel, pero es incorrecto. Lo correcto es decir primer libro de Samuel, ¿sí? En el Nuevo Testamento sí decimos primera porque son cartas, ¿sí? Primer libro de Samuel. Entonces, del 1 al 7, porque se cree que el último juez fue precisamente Samuel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Samuel, verdad? Bueno, y luego empiezan los problemas tremendos en el pueblo de Dios. Porque el problema siempre está en el pueblo de Dios y ahí se origina y en nuestras vidas también con el trono. El problema está quién ocupa el trono, ¿cierto o no? Ese es el origen de todas las circunstancias que vamos a ver o hemos visto en la historia de Israel. Fue un origen tremendo porque ellos dijeron, danos un rey como el de las naciones. Y Samuel, que fue el último juez, se entristeció muchísimo y Dios le dijo a Samuel, no es a ti al que rechazan, es a mí, porque ¿quién era su rey? Dios. Y mucha gente siempre quiere ver a un hombre, ¿verdad? A lo mejor ustedes les preguntan, ¿y el pastor no está? ¿Quién es el pastor? Hermano, yo quiero decirte que el pastor de esta congregación, desde que mi papá estaba, es Dios. Él es el pastor. No hay otro pastor. Y creo que así siempre lo expresó mi papá, ¿o no es cierto? Yo pienso que siempre los llevó a Dios y no a él. Ustedes no son ovejas sin pastor, ¿o sí? Tienen a Dios. Dios es nuestro pastor. Pero siempre queremos ver a quién, a un hombre. Y eso le pasó al pueblo de Dios. Danos a un hombre, danos a un rey como el de las naciones. Y ahí, hermanos, ahí empezó a ser el problema. Porque hoy vamos a leer en Oseas que Dios le dijo, te di a un rey en mi furor. Dios jamás quiso que hubiese un rey, porque Él era su rey. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí empezaron los problemas. Y entonces tenemos aquí en el año 1043 antes de Cristo, o sea, como 1000 años antes que Jesús viniese, tenemos lo que se le llama el Reino Unido. ¿Sí? Y ese Reino Unido empezó cuando Saúl, el primer rey, comenzó a reinar. Y es que pueden preguntarse, ¿es que Dios les dijo que Saúl? Sí, porque ¿sabes qué? A veces Dios nos suelta en nuestra necedad, ¿sí? ¿O no es cierto? Nos suelta. Dios nos dice qué hacer, pero a veces nos empeñamos y cometemos errores en nuestra vida, porque nos cegamos y vienen las consecuencias. Entonces, ese Reino Unido, tuvimos al primer rey, que fue Saúl, y después de Saúl, ¿quién le siguió? David, y después de David, y ya. El reino de Israel, ¿cuántas tribus tenía? 12 tribus. Pero ¿qué pasó? Cuando murió Salomón, hubo una guerra civil, o sea, hubo un problema en la nación y se separaron 2 tribus por un lado y 10 tribus por otro lado. Ahora, no crean que fue así súper limpio el hecho de que estas 2 tribus, ninguna estuvo para acá y de las 10 tribus ninguna se pasó para acá. No, hubo de las 10 tribus algunos que se pasaron, pero en general, hubo una separación. Las 2 tribus que formaron el reino del sur fue Judá y Benjamín, ¿sí? De hecho, creo que ahí podemos poner en su hojita, porque creo que les dejé el cuadrito vacío, ¿verdad? Pueden poner Jeroboam comienza a reinar en el norte. Jeroboam con J, B de bueno y termina en M. Jeroboam comienza a reinar en el norte. Y Roboam fue el hijo de Salomón. Y Roboam comienza a reinar en el sur.
Jeroboam comienza a reinar en el norte y Jeroboam comienza a reinar en el norte y Roboam comienza a reinar en el sur. Entonces, ¿qué pasó? El hijo de Salomón era el que iba a ser rey, pero Jeroboam también quiso ser rey y entonces se separaron y fíjense, la mayoría se fue con Jeroboam. Y entonces para que el pueblo no desertara, porque el lugar en el cual Dios había establecido que era el lugar de su santuario, donde se había levantado el templo de Salomón, ¿dónde era? Jerusalén. Jerusalén era la capital de Israel. Es la capital de Israel, ¿verdad? Hasta hoy. Que no se reconoce así, pero me voy a meter en otro tema que después veremos. Pero cuando se separó, Jeroboam dijo, yo también necesito hacer un culto. Y estableció como capital, ¿qué lugar? Samaria, ¿sí? Samaria. Entonces, ya vimos que los samaritanos fueron una raza, ¿verdad? Que se formó, ahí vamos a ver más adelante. Entonces, hubo una guerra civil, se separa el reino del norte contra el reino del sur. La capital del reino del sur, dijimos que era Jerusalén, y la capital del reino del norte, Samaria, ¿sí? Y ahí se separó. Ahora, algo importante que cuando ustedes leen la Biblia, generalmente cuando Dios se refiere al reino del norte, o sea, las 10 tribus, también lo llama Israel, ¿sí? O también lo llama a veces Efraín. Efraín era una tribu, pero Efraín era la tribu más grande. Entonces a veces en la Biblia cuando Dios dice Efraín, no necesariamente es la tribu, sino es todas las 10 tribus de Israel del reino del norte. Y cuando Dios se refiere al pueblo, a su reino del sur, a veces le llama Judá. Es por eso que cuando leemos la Biblia, encontramos, y hubo un rey en Judá tales años, y de repente hubo un rey en Israel, y yo hace años cuando leía se me hacía muy confuso, o sea, un rey acá, ¿por qué? Porque hubo una separación, y aquí había un rey, y aquí había otro rey, ¿sí? Alternadamente hubo diferentes reyes. Entonces, la época del reino dividido, a ver, me voy a rezar un poquito, el Reino Unido, arriba en la Biblia, toda la época del Reino Unido está escrita en primer libro de Samuel, capítulo 8 hasta segundo libro de Samuel, capítulo 24, todo el primer libro de Crónicas, primer libro de Reyes del 1 al 11 y segundo libro de Crónicas del 1 al 9. Y luego les puse en negrito Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, porque esos no son libros históricos, ¿sí? Cuando ustedes leen Samuel o Crónicas, están leyendo historia, están leyendo narrativa de cosas que sucedieron. Pero cuando leemos los Salmos, Proverbios y Eclesiastés son poesía o escritos que se escribieron durante el Reino Unido. ¿Quién los escribió? Pues David y Salomón, ¿sí? Pero no son libros de historia, ¿verdad? Que los salmos no son libros de historia, son como poesía, son cantos, son proverbios. Entonces, en el Reino Unido, todo esto que pasó en el Reino Unido está relatado en primer libro de Reyes, desde el capítulo 12 al capítulo 22, segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas del capítulo 10 hasta el 36, y los profetas Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías y Lamentaciones profetizaron y ministraron durante el periodo del reino dividido. Estoy hablando de profetas que tienen libros, porque también el profeta Elías existió, ¿se acuerdan? El profeta Eliseo existió, otro profeta llamado Micaías existió, pero esos profetas no tienen un libro, ¿sí? Están mencionados, pero no tienen un libro como estos. Entonces, aquí, en este periodo del reino dividido, en el año 931 que ustedes escribieron, ¿se acuerdan? ¿Lo apuntaron? Fue el año en que se dividió el reino, en el año 931 a.C. Pasaron como unos 200 años más cuando vino una invasión de Asiria, ¿sí? Pero desde
desde antes, ¿sí? Desde que estaba el reino dividido, desde que se dividió el reino en el año 931, Dios estuvo usando sus profetas. Ya mencioné a Elías, ¿verdad? A Eliseo y los que sí tienen libro, para advertirles que se arrepintieran porque estaban en pecado e iba a venir el juicio de Dios. Y entonces, en el año 722 es un año crítico en la historia del pueblo de Israel. Es un año crítico, el año 722 antes de Cristo. ¿Por qué crítico? Gracias, Sofi. Van a poner el reino dividido. Gracias. En el cuadrito donde están las flechas van a poner el reino dividido. Y en el espacio, ok. En el que sigue en la estrellita, ahí van a poner invasión de Asiria. Invasión de Asiria. En la estrellita es así como de que algo pasó. Lo traté de poner así como un suceso tremendo. Invasión de Asiria. Entonces, en el año 931, antes de Cristo, se divide el reino, ¿sí? Se separan las tribus. Quedan 10, siendo el reino del norte, y 2 el reino del sur. Dios levanta profetas porque el pueblo empezó a totalmente desenfrenarse y los reyes tuvieron mucho que ver en todo el desenfreno del pueblo, pero el pueblo no se arrepintió y en el año 722 la potencia que reinaba, que dominaba el mundo era Asiria, que eran conocidos porque eran muy crueles, muy torturaban, eran tremendamente duros y ellos agarraron al reino del norte, que era el más pervertido, ¿sí? Al reino del norte lo agarraron y lo llevaron cautivo y se esparcieron esas tribus por todas las naciones y como la usanza de las grandes potencias del mundo era que una forma de conquistar era desarraigar a las personas de su identidad nacional. ¿Cómo lo hacían? Pues las llevaban a otras ciudades y de esas ciudades las llevaban a otras ciudades y entonces esa mezcla, porque Asiria no nada más conquistó Israel, conquistó otros lugares del mundo de aquel entonces. Entonces, ¿qué pasó? Que Samaria, que era la capital, quedaron algunos israelitas ahí, pero trajeron a otra gente de otras naciones que Asiria había conquistado y se mezclaron la ley de Dios con las tradiciones paganas y se hizo una verdadera mezcolanza, por lo cual los judíos detestaban a los samaritanos, porque en primer lugar ellos adoraban en un lugar que no había sido autorizado por Dios, ¿sí? Así se creó la raza samaritana, que eran enemigos de los judíos porque el judío era muy celoso, ¿sí? Entonces ahí vemos esa invasión y esas 10 tribus, hermanos, jamás hasta el día de hoy han regresado, ¿sí? Muchos les llaman las 10 tribus perdidas de Israel, porque esas tribus no volvieron de esa cautividad. Pero ya hemos estudiado en el profeta Ezequiel y en otros libros, y lo vamos a ver, me parece que hoy también, que Dios, que hace lo imposible, al final de los tiempos, en la consumación de los tiempos, esas 10 tribus las va a reunir. Imagínense qué tremendo. De donde están esparcidas, las va a reunir porque Dios aún tiene planes con su nación de Israel. Y nos explica la palabra de Dios que por un breve momento se hizo como una pausa. ¿Para qué? Para que entráramos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no somos judíos, todos nosotros que no somos judíos. Entonces, el año 722 fue un año tremendo. ¿Por qué? Porque vino Asiria, quien dominaba el mundo de aquel entonces, y se llevó cautivo al reino del norte. Y luego, aún que el reino del sur, que era Judá y Benjamín, vieron a sus hermanos ser lastimados, oprimidos y llevados cautivos, ni eso, fíjense cómo se endurece el corazón de uno, ¿verdad? Ni viendo lo que había pasado, ni aún así se arrepintieron. Y Dios levantó profetas, pero no entendieron, y entonces vino lo que Dios había advertido, vino el juicio de Dios,
pero ya no era Siria el imperio mundial, sino el imperio que se había levantado más poderosamente era Babilonia, ¿sí? Por eso la Biblia dice en el libro de Daniel que Dios pone y quita reyes, ¿sí? A veces hay naciones que están en el poder y de repente bajan del poder, son destronadas. ¿Por qué? Porque todo este plan que estamos viendo, hermanos, estaba en los designios de Dios. Porque desde que el pueblo fue llevado a Egipto, Dios se lo reveló a Abraham mucho antes que pasara. Le dijo, van a irse a Egipto y luego van a regresar a todo lo que está escrito. Todo ha sucedido, de tal forma que todo lo que pasa en esta tierra, toda la historia, todos los sucesos están controlados por el plan y la mano de Dios. Por eso creemos en la palabra de Dios, no es cualquier libro. No es cualquier libro, no existe un libro como la palabra de Dios, tan cierto, tan seguro, tan certero, tan poderoso. Y esto es para que nuestra fe se edifique y no tengamos temor a las cosas que pasan, porque todo está en el dominio de Dios, todo lo que nos pasa, todo absolutamente. Entonces, en ese año 605 empezó Babilonia a invadir el reino del ¿qué? Del sur. ¿Por qué? Porque ya el reino del norte no existía, ¿sí? Entonces, ahí en esa cuadrito vacío que tienen, que está en la línea del año 605, van a poner fin del reino del sur. Fin del reino del sur. ¿Por qué? Porque en el año 605 Babilonia invadió el reino del sur. Fin del reino del sur, y pueden agregar esta nota: 3 etapas de invasiones. 3 etapas de invasiones. Principalmente Babilonia invadió el reino del sur en 3 fases. La primera fue en el año 605. Ahí lo tienen, ¿verdad? Ya lo habían escrito. 605. En esa primera invasión se llevaron cautivo a Daniel. ¿Sí? Daniel fue llevado cautivo en esa primera etapa. Por eso, más abajito en esa misma línea, tienen al profeta, ¿cómo? ¿Sí lo ven hasta abajo en esa misma línea de tiempo? Daniel, que ministró más o menos del año 605 al 536. ¿Por qué? Porque Daniel fue llevado en ese primer grupo. Y luego hubo otra segunda fase, donde fue llevado el profeta Ezequiel. Esa segunda fase fue en el año 597 y la última fase fue en el año 586. ¿Sí? En esas 3 invasiones tomó Babilonia al reino del sur. 586, ese sí está escrito, ¿no? Porque está en cascadita hacia abajo. ¿Sí los ven? Porque les puse 605 es la primera, 597 la segunda y 586 la tercera invasión. Ahora, donde les puse el rayito, ¿sí? ¿Qué año pusieron? Ok. Dijimos que en ese momento, ¿cuál era la potencia mundial que dominaba? Babilonia. Pero estando el pueblo de Dios en Babilonia, entró otra potencia, que fue los persas. Y eso sucedió en el año 539 aproximadamente. Daniel estaba ahí. Eso está relatado en el libro de Daniel. ¿Cuándo sucede? ¿Se acuerdan cuando el rey que era el hijo de Nabucodonosor, vio una mano que escribía en la pared? En ese momento entró el reino de Persia y conquistó Babilonia. Pero era algo desconocido para Daniel, ¿no? Dios se lo había revelado a Nabucodonosor en un sueño. ¿Se acuerdan de una imagen? Le enseñó los reinos de la tierra. Entonces ya sabía que el reino, la cabeza de oro era Babilonia, pero después seguía el imperio medo-persa. Y se cumplió
mientras Daniel estaba en la cautividad. Entonces, casi al final de la cautividad, Babilonia ya no reinaba. ¿Reinaba quién? Persia. Y fue el rey Ciro de Persia el que dice la Biblia que despertó Dios su espíritu y le dijo al pueblo que regresaran. Y ahí entramos a la época que es la última parte del Antiguo Testamento. Realmente los libros de Esdras que están ahí, ¿qué libros abarca esa? Esdras, Nehemías, Esther, que son históricos, y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, esos libros abarcan la última parte del Antiguo Testamento. Siendo Esdras, Nehemías y Esther históricos, y Ageo, Zacarías y Malaquías están escritos a modo profético. O sea, cuando hablamos de profético, no es que narran una historia, sino dan un mensaje de Dios para el pueblo en ese tiempo. Y me salté, a ver, durante la cautividad, ¿qué libros se escribieron durante la cautividad? Ezequiel y Daniel. Sí. A ver. ¿Más abajo? Reino dividido. Ah, ok. Eso los vamos a ir llenando con el tiempo. Gracias por recordármelo. Yo les marqué en unas cajitas más oscuras 4 profetas que ya vimos. Que fue el profeta Daniel, Ezequiel, Isaías y Jeremías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les conoce como profetas mayores. Y hoy, si Dios nos da vida, vamos a empezar a estudiar los profetas ¿qué? Menores. ¿Porque son menos importantes? No, sino se le llama mayores y menores por el tamaño del mensaje que tienen, ¿sí? El profeta Ezequiel es más largo, Daniel es más largo, y todos los profetas menores, ¿cuánto se tardaron en leerlos? Pues muy rápido, si es que los leyeron, espero que lo hayan leído, ¿verdad? Pues son cortitos, hay unos que tienen nada más un solo capítulo. Entonces hoy nada más vamos a llenar los que vamos a ver hoy. Y la próxima que vengamos se traen su hojita y vamos a escribir el profeta que sigue para ubicarlos. Entonces, hoy vamos a estudiar 2 profetas. El profeta Oseas, que es el que está de la cajita esta de Isaías, sigue otro, está aquí, que es el año, como tiene el año, es el 700, él ministró del 755 al 715, con eso lo van a identificar. ¿Ya lo identificaron? Del 755 al 715, Oseas. Entonces, si Oseas ministró del año 755 al 715, su ministerio empezó antes de qué? De la invasión ¿qué? De Asiria. ¿Y le tocó ver la invasión asiria a este profeta? ¿Sí o no? Sí. Porque su ministerio terminó en el 715 aproximadamente y la invasión siria ¿en qué año fue? 722. Yo sé que a lo mejor para los que lo ven por primera vez son muchos datos, pero esa hojita la pueden guardar y cada que leen su Biblia la pueden sacar como para mapear lo que están estudiando. No se desesperen si de repente dicen, ay, está muy difícil, es mucho. Ténganse paciencia. Así me dijo Xavier y Reina algún día con Excel, tente paciencia. Ténganse paciencia ustedes, no se desesperen. ¿Y qué otro profeta vamos a ver hoy? Joel. Joel es la cajita segunda de este ladito, la segunda, que tiene el año 835 al 796. ¿Sí lo ubican? Joel, del 835 al 796. De tal forma que Joel es un libro, es un profeta en específico que no se sabe exactamente cuándo fue. Hay unos estudiosos que de hecho piensan que Joel enseñó hasta después del retorno, pero la mayoría de los estudiosos creen que fue más o menos en este tiempo, entonces yo me incliné por lo que la mayoría ponen, porque es un libro que en particular
no tiene referencias más exactas de tiempo como otros libros. De tal forma que se cree que Joel fue de los primeros profetas que profetizaron que tienen libro, ¿verdad? Que tienen libro, Joel. Entonces, Joel profetizó más o menos unos 100 años antes de la invasión a Siria, ¿verdad? Como unos 100 años antes, dentro del reino dividido, pero unos 100 años. Y Oseas le tocó ver la invasión a Siria, como juicio de Dios al reino del norte, ¿sí? Entonces, voy a usar, se nos fue el tiempo, voy a usar este tiempo para que hagamos un descanso, pero antes quiero que abran su otra hoja. Si quieren, este lo pueden doblar para que no se maltrate, guardar, ya no lo vamos a usar hoy. Y en las hojas que les hice, en la de Oseas, debe haber un cuadrito. Busquen una hoja que tenga un cuadrito para llenar. Vamos a hacerlo ahorita. Y vamos a hacer un descanso. A ver, ¿no viene? A ver. A ver. Sí, ese. Ese, enséñalo por favor para que lo ubiquen. ¿No lo tienen? Ya me estoy espantando. ¿Sacaron mal las copias? Debe ser la hoja 2. ¿No tienen? ¿Quién le hace falta? Ese. Si sobraron hojas, me pueden ayudar de los... Entonces sacaron mal las copias, ¿verdad? No, es en el libro, es en Oseas. Ah, es que entonces les revolvimos Oseas y Joel, fue lo que pasó. Pensé que, o sea, todos tienen que tener las hojas de Oseas. ¿Quién le falta hoja de Oseas? Sí, ese. Ah, eso sucedió. Es que saben que cuando repartimos, yo pensé que venían juntas todas las de Oseas. Y entonces lo que pasó es que a uno les tocó Joel y a otros Oseas. ¿Quién le falta a Oseas? Uno. A Carmen le faltan los dos. Pero ahorita enfóquense a Oseas. ¿Todos tienen Oseas? Ahora abran, si ya tienen Oseas, la hoja de un cuadro, que es la segunda hoja. Ya todos tienen, ¿verdad? Ok. Ok. Vamos a hacer un repaso de varias cosas, porque es importante como que recordar, y vamos a ir llenando. Tenemos dos reinos, dijimos, el reino del norte y el reino del sur. ¿En qué año hubo esta separación? Dijimos hace rato. ¿Quién tiene memoria fotográfica? 931. 722 fue la invasión de Asiria. Pero la guerra civil en donde se fracturó el reino, 931. Entonces, el reino del norte obviamente empezó en el 931 a.C. y el reino del sur en el mismo año, ¿verdad? Obviamente. Los dos empezaron en el mismo año porque en el mismo año se fracturó la nación, ¿sí? ¿Cuánto duró el reino del norte? Aproximadamente el reino del norte duró 210 años. Y el reino del sur, que se le conoce también como Judá, duró más tiempo. ¿Por qué? Porque el reino del sur duró hasta que llegó Nabucodonosor. El reino del sur duró 325 años. Entonces, cuando ustedes están leyendo los reyes, más o menos en su mente saben que pasaron como 325 años, más o menos, ¿sí?
van a ver que algunas, a lo mejor algunas Biblias que tienen notas, les marcan otras fechas, pero son muy parecidas. El primer rey del reino del norte, ¿cómo se llamó? Jeroboam. ¿Y el primer rey del reino del sur? ¿Que fue hijo de quién? De Salomón. El total de reyes en el reino del norte fueron 19 reyes. Último rey, ok. Último rey del norte, Oseas, y último rey del sur, Sedequías. Ahora van a ver que cuando leen la Biblia van a encontrar que había un rey que se llamaba Sedequías en el norte, no era la misma persona, es como si tienes a Juan, pues hay varios Juanes, ¿verdad? Entonces no hay que confundirnos. Total de reyes en el norte 19 y en el sur 20. Y ahí les puse una nota. En el reino del sur hubo una reina, ¿verdad? Reyes que agradaron a Dios en el reino del norte, ninguno agradó a Dios. Y en el reino del sur, 8. Hubo 8 reyes, no perfectos, pero que Dios dijo que hicieron algo bueno, ¿verdad? Delante de él. Y ahí les puse quiénes eran: Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Estamos hablando, ¿por qué no está David y por qué no está Saúl? Porque estamos hablando del reino ¿qué? Dividido. Ok. Entonces, el reino del norte, ¿cuántas tribus tenía? 10. Y el reino del sur, 2, que eran Judá y Benjamín. ¿Con qué otros nombres se le conocía al reino del norte? Con el nombre de Israel y Efraín, y al reino del sur como Judá. La capital del reino del norte dijimos que era Samaria, y la capital del reino del sur, Jerusalén. ¿En qué año conquistan a las 10 tribus que llegó a Siria? 722 antes de Cristo. Y el reino del sur, cuando la primera vez que llegó Nabucodonosor a invadir el reino del sur fue en el año 606. ¿Sí? Pero hubo 3 fases, ¿verdad? Ahí les puse los años. ¿Qué potencia conquistó al reino del norte? Asiria. ¿Y qué potencia conquistó al reino del sur? Babilonia. ¿Cuándo regresó el reino del norte de la cautividad? Nunca. Y el reino del sur regresó en 3 diferentes grupos. Así como fueron atacados en 3 etapas, también regresaron en 3 etapas. La primera etapa fue con alguien que se llamó Zorobabel, y después hubo otro remanente que retornó con Esdras, y luego hubo otro remanente que retornó con Nehemías, ¿sí? Y ahí termina el Antiguo Testamento. Entonces ahorita hicimos como un recuento de todo el Antiguo Testamento, que a lo mejor espero que no haya sido demasiado difícil. Vamos a tomarnos unos 5 minutos y vamos a regresar para entrar al libro de Oseas. Si le pueden poner pausa o parar la transmisión. Sí, de finalizar.